conferencia y por último, como no puede ser de otra forma, al Programa Interuniversitario de la Experiencia por haberme invitado a impartir esta conferencia. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta conferencia? Pues básicamente es que conozcan un poco estos elementos que denominamos tierras raras y que comprendamos que son unos elementos esenciales para el desarrollo de nuestras sociedades y también que comprendamos que quizás no son tan raras como podría sugerir su nombre. Bueno, la conferencia la he estructurado en 3 grandes bloques. En el primero vamos a ver un poquito qué son las tierras raras. A continuación, puesto que mi campo de investigación se centra en la catálisis, daré unas breves nociones de lo que es la catálisis para poder entender cuál es la aplicación que tienen a día de hoy las tierras raras en ese campo de la catálisis y en concreto en la catálisis destinada a la protección medioambiental. Bueno, ¿qué son las tierras raras? Es la primera pregunta que le surge a cualquier persona cuando escucha por primera vez este término. Bueno, pues en concreto, si tenemos en la mente la tabla periódica, siempre cuando uno se enfrenta por primera vez a la tabla periódica a su estudio, le llama la atención estas 2 filas de elementos, de 14 elementos, que están diferenciadas, que están aparte del resto de la tabla periódica. Pues en concreto, esa primera fila, que va desde el lantano al iterbio, más estos 3 elementos que hay aquí, escandio, itrio y lutecio, ese grupo de 17 elementos es a lo que nos referimos cuando utilizamos el término de tierras raras. Luego en concreto son los 15 elementos lantanoides que se llaman, desde el lantano al lutecio, más los del grupo 3 que son escandio e itrio. Son elementos que tienen nombres tan curiosos como por ejemplo disprosio, europio, lantano y terbio, ¿vale? Son nombres bastante, a priori para el profano en la materia, bastante curiosos. Bueno, ¿dónde se encuentran todos esos elementos de tierras raras? Pues bueno, vamos a intentar ver en estas diapositivas que se encuentran mucho más cerca de lo que podríamos pensar. Por ejemplo, todo el auditorio, todos los que nos encontramos esta tarde aquí, seguramente tenemos en nuestro bolsillo un teléfono móvil. Pues en ese teléfono móvil tenemos prácticamente la totalidad de los 17 elementos de tierras raras. ¿Dónde los tenemos? Pues por ejemplo, en la propia pantalla. Los elementos de tierras raras se utilizan como filtro de la radiación ultravioleta para evitar daños en nuestra visión a la hora de utilizar ese dispositivo móvil y también para fomentar la creación de determinados colores, en particular en el caso del terbio, que es el que permite que los colores se vean vivos en una pantalla de móvil. Pero no solo ahí, también los tenemos, por ejemplo, en los imanes del micrófono y del altavoz, como por ejemplo praseodimio, gadolinio y neodimio, y también en la unidad de vibración. Es muy habitual que cuando asistimos a una conferencia, a una reunión de trabajo, pongamos el móvil en modo vibración. Pues ese modo de vibración funciona gracias a un imán que contiene fundamentalmente neodimio con pequeñas cantidades de esos otros elementos. Otro ejemplo cotidiano, los vehículos. Un vehículo puede contener hasta 10 kilogramos de elementos de tierras raras, si es un vehículo eléctrico, y en el caso de los vehículos de combustión habituales, pues hasta 5 kilogramos. ¿Y dónde se encuentran? Pues prácticamente en la totalidad del vehículo, empezando por los pequeños motores eléctricos, el elevaluna, el limpiaparabrisas, el maletero. Pues un vehículo puede tener hasta 50 pequeños motores que funcionan gracias a un pequeñito imán de neodimio. ¿Dónde más podemos tener las tierras raras? Pues por ejemplo en el convertidor catalítico. Luego lo explicaré en detalle, de una forma más profunda, pero en ese convertidor catalítico tenemos cerio y lantano. También, por ejemplo, si el coche es moderno y tiene una pantalla LCD en el navegador, también tenemos cerio, europio, itrio. Y así en multitud de partes de un vehículo, es decir, como ya he comentado, hasta prácticamente 10 kilogramos de tierras raras si el vehículo es eléctrico. Pero es que además las tierras raras también son unos elementos críticos para la transición energética. ¿Por qué? Porque todos los sistemas dedicados a la producción de energías renovables hacen uso de estos elementos. Por ejemplo, el caso de un aerogenerador.
tenemos ya zonas con parques eólicos por todo el país, pues cada uno de esos generadores eólicos enormes puede tener hasta 2 toneladas de elementos de tierras raras. Si multiplicamos eso por la cantidad de aerogeneradores que hay en un país como España, la cantidad es ingente, impresionante. También donde los podemos tener, pues por ejemplo en los paneles solares o en los imanes que se encuentran dentro de esos propios aerogeneradores. ¿Qué más aplicaciones? Pues nuestra vida diaria está plagada de ellas. Por ejemplo, todos los imanes que podemos tener en un disco duro o en otros dispositivos, fabricados básicamente con neodimio. Las lámparas luminiscentes, los tubos fluorescentes que tenemos en casa, casi todos ellos incorporan elementos de tierras raras. Los catalizadores de los vehículos y los utilizados en la industria petroquímica, también basados fundamentalmente en cerio y lantano. También se utilizan, como se ve en esta imagen, para colorear determinados vidrios, ¿vale?, con ciertos colores. Y la primera aplicación industrial que tuvieron estos elementos y que a día de hoy es residual, pero todavía se ve, es esta. La famosa piedra del mechero está fabricada con una aleación de elementos de tierras raras. Una aleación que se llama mischmetal, en honor a su descubridor, que consiste básicamente en cerio, lantano y hierro. También lo podemos tener en los hornos pirolíticos, esos famosos hornos que se pulsa un botón y se limpian de forma automática, contienen cerio. Las baterías recargables suelen contener lantano. En agentes de contraste, como por ejemplo el Gadovix, este medicamento de Bayer que se utiliza como agente de contraste en resonancia magnética, cuando hay que hacer una resonancia magnética con contraste. Y otra aplicación muy curiosa es en los billetes de euro que podemos tener en nuestro bolsillo. Todos los billetes de euro tienen un sistema antifalsificación cuya receta obviamente es secreta, solo conoce el Banco Central Europeo, pero que se sabe que contiene 2 elementos de tierras raras, en concreto el europio, como no podía ser de otra forma, el euro contiene europio y el terbio. Bien. Si nos vamos a un pequeño resumen de las distintas aplicaciones que acabo de comentar, vamos a ver que la principal aplicación que tienen estos elementos a día de hoy sigue siendo la catálisis, de la que hablaré un poquito más adelante. Y en segundo lugar, prácticamente representando el mismo porcentaje, tenemos el caso de los imanes permanentes, ¿vale? Prácticamente la mitad de de la demanda mundial de elementos de tierras raras para el último año del CAIDATOS, que es el 2016, se empleó en catalizadores e imanes. Claro, cuando uno ve toda esta plétora de aplicaciones, pues le puede venir a la cabeza, ¿por qué esas aplicaciones tan variadas? Porque nada tiene que ver un catalizador, por ejemplo, pues con un horno pirolítico o con un agente de contraste en resonancia magnética. Pues todas esas variedades de aplicaciones vienen fundamentalmente de una triada de propiedades que presentan estos elementos. Por un lado, sus propiedades químicas, sus propiedades ópticas, que justifican su aplicación, por ejemplo, para la coloración de vidrios, para las pantallas LCD, etcétera, y las propiedades magnéticas que justifican su aplicación para la fabricación de imanes. ¿Y por qué incluyo esta imagen aquí de este señor? Pues porque probablemente sea una de las personas, de los científicos menos conocidos de la historia de este país, y que yo creo que, aprovechando que estoy hablando de las tierras raras, pues merece un pequeño homenaje. Se trata de José Cabrera, conocido como el padre de la física española. ¿Por qué? Bueno, pues hizo aportaciones muy importantes en el campo de las propiedades mecánicas de las propiedades magnéticas, y en concreto se dedicó a estudiar una serie de elementos de la tabla periódica, que supongo que la mayoría de ustedes habrán averiguado ya qué elementos se encargó de estudiar José Cabrera, en concreto los elementos de tierras raras. Además, con la particularidad de que él era canario de Lanzarote, y a día de hoy hay reservas de elementos de tierras raras en Lanzarote. Es una especie de cerrar el círculo. Su importancia fue tal que ahora mismo estamos celebrando el centenario de la visita de Albert Einstein a España, y esta persona que acompaña a Einstein en su paseo por Madrid
no es otro que José Cabrera. Y aquí también lo podemos ver con Marie Curie. Estas dos fotos simplemente dan una idea de la talla intelectual y científica de esta persona. Entonces, pues bueno, sirvan este par de diapositivas de homenaje a José Cabrera. Bueno, claro, ya hemos visto qué son estos elementos y en qué se aplican, una enorme variedad de aplicaciones. Pero ¿de dónde viene esa denominación de tierras raras? ¿Por qué tierras y por qué raras? Pues bueno, vamos a intentar entenderlo un poquito. Y siempre me gusta empezar con esta diapositiva. Mi madre y mi abuela siempre decían cuando hablaban de Puerto Llano en Ciudad Real que Puerto Llano era el pueblo de las dos mentiras. ¿Por qué? Se ve porque ni es puerto ni es llano. Pues con las tierras raras pasa un poquito lo mismo. Ni son tierras ni son tan raras como podríamos pensar. ¿Por qué se llaman tierras? Pues simplemente aquí tengo que hacer un poquito de historia y es una denominación arcaica. Cuando se comienza a desarrollar la química en los siglos XVIII y XIX, para reivindicar el descubrimiento de un elemento no era necesario aislar el elemento como tal, sino que simplemente aislando su combinación con el oxígeno, lo que se llama un óxido, era suficiente para reclamar su descubrimiento. Pues precisamente esa combinación del oxígeno con un elemento recibía en aquel momento el nombre de tierra, y de ahí se quedó el nombre de tierras para las tierras raras. ¿Por qué? Porque en la naturaleza la mayoría de ellos se encuentran en minerales que están combinados todos ellos con el átomo de oxígeno. Desde la bagnasita, la monacita, la gadonilita o la cerita. Son todas combinaciones oxigenadas. Además, sus óxidos, estas tierras, tienen unos colores muy característicos. Por ejemplo, el del cerio es amarillo, el de praseodimio negro, el de erbio rosáceo o el de neodimio violeta pálido. Y aprovechando esta denominación histórica de tierras, pues voy a comentar un poquito dónde comienza el viaje de las tierras raras. Y este viaje comienza en esta ciudad, en esta aldea situada a unos 25 kilómetros de Estocolmo, en Suecia. Una aldea llamada Itervi. En Itervi había una mina, esta es la mina original de Itervi, dedicada a la extracción de granito. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que teníamos un general del ejército sueco, en concreto este señor, Carl Axel Arrhenius, que era un químico aficionado. Un día va paseando por la mina y se encuentra con esta piedra de color negro. Una piedra además extremadamente densa, muy pesada. Claro, con sus conocimientos limitados de química, él no consigue descifrar qué contiene ese mineral, porque era un mineral hasta ese momento desconocido. ¿Qué hace? Pues esa muestra de mineral se la entrega a su amigo, un químico de la Academia de Turku en Finlandia, que en aquel momento pertenecía al Reino de Suecia, que es Johan Gadolin, conocido como el padre de las tierras raras. Claro, Gadolin se hace un poco el remolón porque era bastante amigo de Arrhenius y tarda cosas así de 16 años en analizar el mineral, sí. Dicen que donde hay confianza da asco, este es un ejemplo claro. Había amistad y no le hizo mucho caso. Y en 1808 consigue aislar a partir de esa roca la itria. ¿Qué es la itria? Pues simplemente la tierra del itrio, el óxido de itrio. Pero la historia también continúa con el descubrimiento casi en paralelo de otra piedra, la que se conoce como el tungsteno de Vassnäs. Una historia bastante similar. En este caso tenemos a W. Hisinger, un geólogo sueco de una familia acomodada que era propietario de una serie de minas. Y en esas minas aparece un día por casualidad este mineral, del que tampoco conocen su composición. Se lo entrega a un químico famoso en aquella época, como era Berzelius, y le paga para que haga sus análisis. Y al final Berzelius consigue descubrir que en ese mineral tenemos otra tierra, en concreto la que denominó ceria, que es el óxido de cerio, bautizado en honor a la reina Ceres, que además también ese nombre se le otorga a un satélite, ¿vale?, del sistema solar. Paralelamente, en Alemania, Klaproth consigue también aislar a partir de otro mineral distinto esa ceria.
Por eso a día de hoy sigue habiendo una competencia entre ambos reclamando el descubrimiento del elemento. Y esa es la primera etapa del descubrimiento de las tierras raras. Y llega la segunda con una figura impresionante también, que es la de Mosander. Mosander toma la itria que había aislado Gadolin y también toma la ceria que había aislado Berzelius y se dedica a realizar experimentos con ella. Y se da cuenta que la ceria original que había aislado Berzelius realmente era una mezcla de dos elementos. A uno lo llamó lantana, al óxido lo llamó lantana. Lantano viene del griego, que significa escondido, por la dificultad para aislar esa lantana. Y a la otra tierra que aisló la llamó didimia, el óxido de didimio. Dídimos en griego significa gemelos. Luego entenderemos por qué. Y hace lo mismo con la itria de Gadolin. Y aquí consigue aislar la erbia y la terbia, el óxido de erbio y el óxido de terbio. Luego, la mina original de la que partimos tiene la peculiaridad de ser el único lugar del mundo en el que se han conseguido aislar 4 elementos distintos: el itrio, el erbio, el terbio y el ceria. Ahí termina la segunda etapa del descubrimiento de las tierras raras. Queda una tercera que surge con la espectroscopía, con la llegada de las técnicas espectroscópicas, que son capaces de descomponer la luz que emite un átomo excitado, pues se consiguen aislar el resto de elementos de tierras raras. Y del mismo modo que el Nuevo Testamento en la Biblia comienza con la genealogía de Cristo, aquí también tenemos la genealogía de las tierras raras. A partir de la itria, del óxido de itrio, se acabaron descubriendo todos estos elementos de tierras raras. Lo que originalmente era un solo elemento resultó que eran muchísimos. Y lo mismo ocurre con la ceria de Berzelius. Lo que inicialmente era un único elemento, pues acabaron siendo varios. ¿Por qué dije antes que uno de los elementos se llamaba didimio? Porque ese didimio se pensó que era un único elemento y realmente al final resultó ser dos: el neodimio y el praseodimio. Por eso se le puso lo de dídimos gemelos, porque prácticamente neodimio y praseodimio tienen las mismas propiedades y es muy difícil separarlos. Pero en este viaje que acabo de resumir faltaba un elemento por descubrir. ¿Y ese elemento cuál era? Pues la más esquiva de las tierras raras, en concreto el prometio. ¿Por qué? Porque el prometio se formó en el Big Bang, en el origen del universo, pero es un elemento radiactivo y prácticamente se estima que en la Tierra solo quedan miligramos. No hay prometio natural y todo el prometio que se conoce procede de experimentos nucleares. En 1945, a raíz de los experimentos del proyecto Manhattan, pues en los productos de desintegración de la bomba se consigue aislar ese elemento que es el prometio, con lo cual ya teníamos el mapa completo de las 17 tierras raras. Bien, ya hemos definido lo que quiere decir tierras. Ahora nos falta la mitad del nombre, que es lo de raras. Claro, si a cualquiera de nosotros nos preguntan, pues diríamos que rara sugiere escasez, poca abundancia. Pero mi pregunta es, ¿realmente son tan escasos? Pues vamos a ver que no, que realmente no son tan escasos. Y en este gráfico, de una forma muy sencilla, tenemos representada la abundancia de los elementos en el suelo, en la corteza terrestre. Los que están situados aquí arriba son los elementos más abundantes, los que forman las rocas: silicio, sodio, magnesio, etcétera. Y aquí abajo lo que llamamos elementos más raros, los menos abundantes, como el platino, la plata y el oro. ¿Qué ocurre con las tierras raras? Que están a medio camino, que realmente no son tan escasas. Son mucho más abundantes, por ejemplo, que el oro o el platino. De hecho, si nos fijamos, tomando como referencia, el cerio, pues resulta que el cerio es prácticamente igual de abundante que el cobre, un elemento que todo el mundo sabemos que se utiliza en el cableado eléctrico, es un elemento que tenemos todo el mundo en nuestras casas, 29 veces más abundante que el estaño, otro elemento muy utilizado en la fabricación de latas de conservas, 800 veces más abundantes que la plata, y en el caso del oro, pues 20.600 veces más abundantes que el oro.
Luego eso de que las tierras raras son raras no es cierto. Luego, ¿a qué hace referencia el término de raras? Si nos fijamos en la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para el término raro, rara, veríamos que la definición de tierras raras encaja más bien en las acepciones 1, 2 y 4, que se comporta de forma inhabitual, extraordinario o sobresaliente por sus propiedades. Claro, ya hemos visto que no son tan escasos, pero sí que tienen un problema importante asociado. Y el problema importante que tienen asociado es su distribución. Y con esta gráfica se ve claramente. Llega hasta el año 2010, pero a día de hoy, en el año 2024, la situación sigue siendo prácticamente la misma. ¿Qué país copa la producción? China. Y eso representa un problema geopolítico de primer orden. Hasta el año 1984, la producción prácticamente estaba copada por los Estados Unidos, en esta mina situada en California, Mountain Pass. Llegó un momento en el año 84 que la producción dejó de ser económica y se cerró. A partir de ese momento se descubre en China la mayor mina de tierras raras que existe en la actualidad, que está situada en Mongolia Interior, la región de China colindante con el país Mongolia, que es esta que tenemos aquí. Obviamente la imagen es satelital porque es una zona protegida por el gobierno chino y nadie se puede acercar ni a kilómetros de esta mina de Bayangobo. De aquí se extraen actualmente prácticamente el 70% de las tierras raras que se producen anualmente en el mundo. Pero es que las reservas se encuentran distribuidas de la siguiente manera. China tiene prácticamente el doble de reservas del segundo país con mayor reservas, que es Australia. Es decir, que además de dominar la producción actual, a futuro también se espera que la siga dominando China. Eso genera un problema de primer orden para países de la Unión Europea y para Estados Unidos. De hecho, en esa famosa guerra comercial que lleva años establecida entre los Estados Unidos de América y China, sobre todo en la legislatura de Donald Trump, pues parte de esa guerra comercial está motivada por las tierras raras. Ahí hay multitud de titulares de prensa que hacen referencia a esa guerra comercial motivada por las tierras raras. Y además, este último titular es reciente, de diciembre del año pasado. La situación se ha acrecentado. ¿Por qué? Porque China posee la mayor producción, pero además controla a día de hoy la técnica de procesamiento para extraer los elementos de tierras raras del mineral. Y por ley ha prohibido que esa tecnología se exporte a terceros países. Con lo cual, la Unión Europea y Estados Unidos ni tenemos la materia prima, pero tampoco tenemos la tecnología. Eso nos deja en una situación de vulnerabilidad y una dependencia total y absoluta prácticamente de China. No obstante, la situación parece que dio un vuelco, un cierto vuelco, no total, pero un cierto vuelco en el año pasado, en enero de 2023, porque el gobierno sueco anunció el descubrimiento de la mayor mina de tierras raras existente en suelo europeo desde los años 50, en concreto en esa zona, en Kiruna, al norte de Suecia. Todavía pasarán 10-15 años hasta que empiece a estar en funcionamiento esa mina, pero se espera que pueda paliar la dependencia que tiene la Unión Europea de esos elementos. ¿Y qué pasa en España? ¿Tenemos tierras raras en España? Pues sí. Y mucho más cerca de lo que pensamos. Ahí, en esa zona que se llama Domo del Tormes. La zona de las Arribes del Duero, de Villarinos de los Aires, por ahí. En esa zona hay múltiples estudios que están realizando catas para evaluar el potencial minero que puede tener la provincia de Salamanca en cuanto a las tierras raras. ¿Llegarán a explotación? No lo sabemos. De momento están en una fase muy de partida, faltan permisos para poner en explotación y demás, pero imagino que todo dependerá de cómo evolucione el mercado internacional. Si llega un momento en que son necesarias esas tierras raras, pues seguramente se acaben explotando. Y ya para terminar con esto, la Unión Europea es consciente de esta situación
y cada año emite una directiva que se llama sobre materias primas críticas. Y para verlo de una forma gráfica es muy sencillo. Tiene representado en este diagrama todas las materias primas que considera críticas para el desarrollo de la Unión Europea, y cuanto más hacia arriba se encuentre un elemento, más crítica es su dependencia. No hace falta indicar que los elementos que se sitúan en la parte más superior de la figura son los elementos de tierras raras. A día de hoy, junto con el wolframio que se encuentra aquí, son los elementos más críticos para el desarrollo de las sociedades occidentales. Bien. Esa es una cara. Claro, la minería siempre tiene una cara B. ¿Y cuál es la cara B? El perjuicio que se le causa al medio ambiente. En la producción de un kilogramo de una tonelada métrica de tierras raras, pues se generan multitud de residuos, incluidos minerales radiactivos, pues de torio y de uranio. ¿Hay alternativa para evitar este proceso de minería y de continua extracción? Pues sí. La alternativa obviamente es el reciclado, y tomando como ejemplo el punto de partida que fue el teléfono móvil que podemos tener en nuestros bolsillos, prácticamente de un teléfono móvil se reciclan todos los elementos de tierras raras. Praseodimio, disprosio, terbio, neodimio, gadolinio, etc. Luego, cada vez más la Unión Europea está impulsando directivas enfocadas al reciclaje de toda la materia electrónica para evitar esta dependencia de los elementos de tierras raras. Bien, claro, dije al principio que mi campo de investigación se centra en la catálisis medioambiental y que iba a comentar un poquito la aplicación de las tierras raras en la catálisis. Y bueno, si me permiten la broma, todos recordamos esta famosa intervención de Paco Umbral en un programa sobre lo que apelaba que había venido a hablar de su libro. Y yo, en cierto modo, además de las tierras raras, también he venido a hablar de mi libro. Entonces, bueno, para entender un poquito cuál es la catálisis, qué es la catálisis, mejor dicho, y cuál es su aplicación en el campo de las tierras raras, pues tenemos que empezar definiendo qué es precisamente eso de la catálisis. La catálisis es un término que viene del griego, la unión de dos palabras, kata, que significa por completo, totalmente, y lisis, destrucción. Por tanto, la catálisis la podemos definir como la destrucción total o la degradación completa. Y es un fenómeno, lo que tenemos que tener en mente, que ocurre siempre en la superficie de un sólido. Este último aspecto es clave para poder entender la función que tienen las tierras raras en la catálisis medioambiental. Y como no hay mejor descripción que una imagen, aquí tengo dos breves vídeos de unos pocos segundos donde vamos a comprobar en qué consiste ese fenómeno de la catálisis. En el primer vídeo lo que tenemos es un recipiente en el que se está generando hidrógeno y lo queremos hacer reaccionar con el oxígeno, lo que es simplemente una combustión, encender una llama, ¿vale? Para eso, si se fijan, ha habido una persona que ha tenido que dar una energía que se llama energía de activación con un mechero, ¿vale? Eso es lo que ocurre en una reacción normal y corriente sin presencia de un catalizador, ¿vale? Una vez se ha aplicado esa llama, la reacción continúa indefinidamente hasta que se agota el hidrógeno. Pero ¿qué ocurre si en lugar de proporcionar energía con una llama, lo hacemos sobre la superficie de un hilo de platino? Lo único que tenemos que hacer es acercar la corriente de hidrógeno al hilo de platino y esperar un poco. Y automáticamente vamos a ver que ese hilo de platino va a empezar a adoptar un color incandescente que simple y llanamente nos está indicando que la reacción entre el oxígeno y el hidrógeno está ocurriendo. Además, esa reacción está ocurriendo sin aporte de energía. Ahí nadie ha aportado energía con un mechero, con una llama. Pues eso básicamente es un ejemplo de catálisis. El platino que está incandescente está actuando como catalizador. Otro ejemplo típico de esa energía de activación, cuando nosotros tenemos una chimenea en nuestra vivienda y queremos que la leña empiece a arder. Ahí tenemos que aportar energía con una llama. Una vez se ha aportado esa energía, la combustión de la leña continúa de manera espontánea. Pues el catalizador
lo que hace es disminuir esa energía de activación. ¿Qué problema tenemos? Que muchos de los catalizadores son metales nobles, lo que llamábamos antes metales raros, platino, oro, etcétera. Todos conocemos que esos son metales bastante caros, ¿a que sí? Ahí tengo a modo de ejemplo el precio consultado a día de hoy. 1 gramo de plata son 84 céntimos de euro, pero por ejemplo 1 gramo de oro son 70 euros, 1 gramo de iridio y de rodio, que son los dos metales más caros que existen, pues ronda a día de hoy los 160-150 euros. Y ha tenido picos, en el caso del rodio, de 800 euros. Por tanto, ¿qué nos interesa en este caso? Como la catálisis, mencioné antes que era un proceso que ocurría en la superficie, lo que nos interesa es tener mucha superficie con poca cantidad de metal. Y para entenderlo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. También me vale el ejemplo de un terrón de azúcar y del azúcar en polvo, ¿vale? Imaginemos que tenemos un cubo con 32 átomos de arista. Si nosotros calculamos el número de átomos que hay en superficie, obtenemos un 12% y un 88% se encuentra en el interior. Pero si yo divido ese cubo en 64 cubos pequeñitos de 4 átomos de arista, pasamos a tener prácticamente el 75% de los átomos en superficie. Luego simplemente la técnica para aumentar la superficie sin aumentar la cantidad de material es reducir la superficie. Todos sabemos que un terrón de azúcar se disuelve bastante peor que el azúcar en polvo, en grano. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Hasta dónde reducimos el tamaño? Hasta la escala del nanómetro. Ahí tenemos, por ejemplo, una partícula de oro con 3 nanómetros de longitud y aquí una partícula de platino también con unos 3-4 nanómetros. Para entender que no es un nanómetro, lo he resumido ahí de una forma muy sencilla. Si tenemos una regla en nuestra casa, la separación entre la separación de 1 milímetro, si la dividimos 1.000.000 de veces, obtenemos un nanómetro. Por lo tanto, son escalas muy pequeñitas. Como todo se entiende mejor comparando con magnitudes humanas, el cabello humano nos crece unos 5 nanómetros por segundo y las uñas lo hacen 1 nanómetro. Luego, es decir, estamos trabajando a escalas muy, muy, muy pequeñas, mucho más allá del límite de la visión humana, ¿vale? De hecho, en 1 nanómetro caben aproximadamente unos 4 átomos de oro, no caben más. Pues esa misma estrategia de reducir el tamaño de partículas para aumentar la superficie también la utilizamos en el caso de las tierras raras. En concreto, mi grupo de investigación hemos conseguido sintetizar partículas con distintas formas, como por ejemplo varillas, cubos pequeños u octaedros, todos en el rango del nanómetro. También lo que podemos hacer es controlar la cara que exponemos. Un octaedro no expone las mismas caras que un cubo y un cubo no expone las mismas caras que una varilla. Y por último, otra estrategia que estamos utilizando es la misma que se utiliza con el pan de oro. Cuando alguien quiere fabricar un marco dorado, a nadie se le ocurre hacer la estructura completa de oro, sino que se hace de un material no noble, por ejemplo madera o acero, y se recubre con una lámina muy fina de oro, que es lo que llamamos el pan de oro habitualmente. Pues en el caso de las tierras raras hacemos lo mismo. Podemos tener una partícula de un material más barato, por ejemplo un óxido de circonio como aquí, y recubrirlo con una capa muy delgadita de un elemento de tierra rara, como por ejemplo en este caso el cerio. Esa misma estrategia es extrapolable a nuestra escala. Y ya llegamos al final. ¿Cuál es la aplicación que tienen los elementos de tierras raras en la catálisis medioambiental? Pues vamos a verlo con el ejemplo más sencillo, que es el de un catalizador de un vehículo. Por normativa, desde los años 90, todo vehículo de nueva fabricación debe incluir un catalizador. Pues vamos a ver qué hay dentro de ese catalizador. La carcasa, muchos lo habremos visto cuando nos han cambiado el catalizador del vehículo o cuando lo hemos llevado al desguace. Si abrimos esa carcasa, ¿qué tenemos? Pues tenemos una estructura de este tipo, un panal de abeja.
Un panal de abeja que está fabricado con un material cerámico llamado cordierita. No me meto en más detalles. Si ampliamos, empezamos a percibir que en cada una de las celdillas del panel de abeja hay como una capa de recubrimiento, se aprecia perfectamente en las esquinas. Si ampliamos más, ahí la tenemos. ¿Esa capa de qué está fabricada? De un óxido de un elemento de tierras raras, en concreto del óxido de cerio. Si ampliamos aún más, ¿qué tenemos? Tenemos la fase activa del catalizador, que en este caso suele ser o rodio o platino, partículas de un tamaño nanométrico similar a las que vimos anteriormente. Claro, ¿por qué se llaman esos catalizadores de 3 vías? Obviando el tema de las reacciones químicas, se llaman catalizadores de 3 vías porque deben catalizar 3 reacciones simultáneamente. La primera de ellas es la eliminación de los óxidos de nitrógeno. Toda la normativa medioambiental que se está aplicando de impedir la entrada de los vehículos al centro de las ciudades está relacionada con la generación de esos óxidos de nitrógeno. Por ejemplo, la cúpula de contaminación que se observa cuando uno se acerca a Madrid en un día soleado se debe fundamentalmente a esos óxidos de nitrógeno. Por tanto, debemos eliminarlos. También, cuando la gasolina o el diésel no se queman completamente, se generan hidrocarburos no quemados que también hay que eliminarlos. Y también, en el caso de esa combustión incompleta, se puede generar monóxido de carbono, el gas relacionado con la muerte dulce que le llaman, sobre todo en invierno, que también hay que eliminarlos. Luego, el catalizador de 3 vías de un vehículo tiene que ser capaz de catalizar esas 3 reacciones. Y para entenderlo un poquito, comento muy brevemente esta figura. ¿Qué ocurre en un motor? Nosotros arrancamos el coche. Llegamos a la esquina, hay un paso de peatones, tenemos que parar. Seguimos la marcha, llegamos a un semáforo, paramos, nos incorporamos a una autovía. ¿Eso qué significa? Que la velocidad va fluctuando continuamente y el régimen de funcionamiento del motor también. ¿Eso en qué se traduce? En que la cantidad de oxígeno y de gasolina que hay en el motor varía. ¿Eso nos interesa? No. La gasolina y el aire tienen que estar en una cantidad conocida y precisa, que es de 14,6, esta franja amarilla que aparece ahí. Cuando hay 1 gramo de gasolina por 14,6 gramos de aire, la combustión del motor es perfecta. Ni se emiten óxidos de nitrógeno, ni monóxido, ni hidrocarburos no quemados. Si pasamos por encima de esa relación, hay mucho más aire que gasolina, se empiezan a producir muchísimos óxidos de nitrógeno. Del mismo modo, si estamos por debajo, hay un exceso de gasolina y empieza a producirse gasolina sin quemar y monóxido de carbono. Luego, ¿cuál es la función que tiene la tierra rara, el óxido de cerio de un catalizador? Pues precisamente garantizar que la relación entre aire y combustible, entre aire y gasolina, se sitúe en ese valor de 14,6. ¿La función del metal noble cuál es? Pues justamente la de catalizar estas 3 reacciones que comentaba anteriormente. ¿Vale? Bien, simplemente para acabar, aquí tenemos una evolución de cómo ha sido el tipo de material que se ha utilizado en un catalizador. Inicialmente se intentó conseguir mantener la relación en 14,6 utilizando el propio panal de abeja, la propia cordierita, como tampón, como material para mantener esa relación. No se consiguió. Posteriormente, en el año 85, se pasó al óxido de cerio, al óxido de tierras raras. La situación mejoró bastante y desde el año 95 no se ha conseguido hallar mejor material que una mezcla del óxido de tierras raras, óxido de cerio, y dióxido de circonio. Pero no solo se utilizan las tierras raras en catálisis medioambiental en ese campo, sino que también la utilizamos, por ejemplo, para producir hidrógeno, el famoso hidrógeno verde que está tan de moda actualmente, también para convertir el dióxido de carbono responsable del calentamiento global en materiales útiles, como por ejemplo en gas natural sintético o metanol, y también para degradar con luz solar los contaminantes que se puedan encontrar en aguas residuales.
Y ya simplemente, para acabar la presentación, me gustaría hacer una pequeña reflexión. No pasa nada. Simplemente me gustaría hacer esta pequeña reflexión. Nosotros sabemos que el ser humano comienza a habitar en la etapa que se llama la prehistoria. Y la prehistoria acaba con la aparición de la escritura. Justo antes de la aparición de la escritura está lo que se llama la edad de los metales. Tenemos la edad del cobre, se empiezan a fabricar los primeros utensilios de cobre. ¿Por qué deja de utilizarse el cobre? Porque se encuentra que una aleación de cobre y estaño, que llamamos bronce, proporciona mejores propiedades. Se deja de utilizar el cobre. ¿Y por qué deja de utilizarse el bronce? Por dos causas. Primero, porque todo el estaño venía de una isla de Europa, que es Chipre, el actual Chipre. Se cortó el suministro de estaño. Y segundo lugar, porque apareció el hierro y sus aleaciones, el acero, que tenían mejores propiedades. Pues mi pregunta es, ¿estamos en la edad de las tierras raras? Nuestra dependencia actual de estos elementos, de estos metales, que no dejan de ser metales, hace que quizá en un futuro los historiadores puedan hablar de la edad de las tierras raras. Ya para finalizar, hago referencia a uno de los mayores expertos en estos elementos que hay en España, que es este profesor, Ricardo Prego, del CSIC, adscrito a la Universidad de Vigo, que él dice que vivimos en la sociedad de las tierras raras. Si nos deshiciésemos de ellas, si eliminásemos nuestra dependencia, tendríamos que volver a los años 60 del siglo pasado. ¿Estamos dispuestos a volver a los años 60? Pues yo creo que ninguno de nosotros estamos dispuestos, por tanto es imprescindible que seamos conscientes de la importancia de estos elementos. Y ya por último, no voy a rapear, pero si a alguien le resulta curioso, existe un rap sobre la tabla periódica en YouTube y en el momento en el que hace referencia a estos elementos, dice: están los elementos de transición interna, lantánidos y actínidos, que rara vez se encuentran, están en forma de óxidos y así se enmascaran. Son del periodo 6 y se llaman tierras raras. Creo que con esta visión general que he intentado transmitir ya se comprende perfectamente esa estrofa de este rap. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntamos dudas? Muchas gracias. Creo que ha sido una conferencia muy interesante, que a todos nos ha quedado un poquito más claro, por lo menos, qué son esas tierras raras y la importancia que tienen. Y pasamos entonces ahora al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo, por lo que te estoy escuchando, creo entender que el futuro de toda la tecnología, sobre todo, hoy día se basa en las tierras raras. ¿No se oye? Ahora se oye. Que el futuro de la tecnología, tal y como lo conocemos, se va a basar en las tierras raras, a no ser que exista o crees que puede existir otro tipo de material, llamémoslo como sea, que puede sustituir a esto, pero hoy día yo creo que todos tenemos que basarnos en las tierras raras. Sí, efectivamente hay mucha investigación en ese campo, se está intentando conseguir las mismas propiedades que tienen esos elementos con otros compuestos más baratos, fundamentalmente con elementos habituales. Gracias. Como elementos más... ¿Se oye? ¿Se oye? A ver si tengo capaz. ¿Ahora? Vale. Con elementos que sean mucho más abundantes y más baratos, como pueden ser el propio níquel o el propio cobre, pero estamos muy lejos de llegar a ese punto. Mi opinión personal, van a ser prácticamente insustituibles. ¿Dónde debemos poner el foco de la investigación? En optimizar su uso, en conseguir más con menos cantidad y sobre todo en algo indispensable a día de hoy, que ya nadie cuestiona, que es el reciclaje. Porque creo que no se descubrirá ningún elemento que sea capaz de superar o al menos igualar las propiedades que tienen este conjunto de tierras raras. ¿Más preguntas por ahí? Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Yo lo que quisiera preguntar, que para conseguir estas tierras raras
que vienen asociadas a otros minerales, supongo que se necesita, bueno, has explicado que la tecnología en Occidente no la tenemos, que la tiene China. Me imagino que serán unos procesos químicos muy complejos y muy difíciles de llevar a efecto para obtenerlas. Y luego has tocado muy de refilón algún empleo de las tierras raras en lo que tiene que ver la medicina. Estas tierras raras suelen tener isótopos, el itrio, por ejemplo, a mí me recuerda que se utiliza en el tratamiento de radioterapia, ¿no? Y me imagino que estos isótopos que tienen las tierras raras tienen una parte beneficiosa, como es el tratamiento médico, pero también tiene otra parte negativa, que es el posible daño a las personas que lo manipulan, no solamente a las personas que lo manipulan, sino a aquellas personas que directamente puedan estar en contacto por cualquier razón con ellas. En este sentido, todas estas tierras raras, estos 15 elementos lactánidos más los 2 iniciales, los 17 en total, tienen isótopos. Gracias. Sí, bueno, isótopos tienen prácticamente la totalidad de todos los elementos de la tabla periódica, no solo las tierras raras. En el caso concreto de las tierras raras, isótopos que sean aplicables en radioterapia, caso del itrio, creo que gadolinio también, y lutecio. A día de hoy seguramente existan isótopos de otros que puedan tener en un futuro aplicación médica, pero creo que son esos los únicos que tienen a día de hoy aplicación médica. Con respecto a su manejo, bueno, la mayoría de ellos se producen en aceleradores de partículas y se generan en cantidades muy pequeñas que no suponen ningún tipo de riesgo para, por ejemplo, el radiofarmacéutico que se encarga de tratarlo y de gestionarlo en el hospital. Es decir, están muy controlados, se usan medidas de protección adecuadas, como por ejemplo vitrinas especiales y una serie de ropa plomada para evitar la contaminación radiactiva, pero a día de hoy, ya digo, esos son los únicos elementos de los que yo tengo conciencia que se utilicen en radioterapia. ¿Habrá en el futuro alguno más? Pues probablemente sí. En cuanto se avance más en ese campo de investigación, pues seguramente sí que se utiliza algún elemento más. Hola, buenas tardes. He escuchado en algún sitio que en las aguas de de Canarias, se había encontrado un gran yacimiento submarino. Y si es tan contaminante extraerlas a cielo abierto, ¿cómo se hace a submarino? Debe ser todavía mucho más contaminante y peligroso, ¿no? Además de que se lo quieren llevar los marroquíes. A ver, ahí hay varios aspectos. Empezando por el final, si efectivamente están en la plataforma continental y es una zona que está en disputa entre España y Marruecos. No sabemos en qué acabará. Segundo lugar, por un lado sí que puede ser más complicado, pero por otro tiene un riesgo que se evita. Por ejemplo, el tema asociado a los polvos. Al hacer la extracción en el agua marina, se hacen una serie de catas, se extrae el mineral y nos evitamos la generación de polvo. El tratamiento sí hay que hacerlo en superficie, en la tierra, y eso sí que lleva asociado el problema de las aguas ácidas, los minerales radiactivos y demás. Pero en principio la extracción puede ser incluso menos perniciosa que la extracción a cielo abierto en una mina convencional. Problema que tenemos que disponer de maquinaria que nos permita extraer a esas profundidades, y ahí es donde viene el principal problema. Igual que se han encontrado en Canarias, también se han descubierto en Japón. Japón tiene una cantidad inmensa de depósitos de tierras raras en su plataforma marina, pero también tienen el problema de la extracción. Supongo que conforme se vayan agotando los depósitos más accesibles en tierra firme, pues la tecnología irá migrando, como ha pasado con el petróleo, hacia la extracción en zonas marinas. ¿Más preguntas por aquí? ¿No? ¿Ninguna? Vale, perfecto. Pues nada, una vez más, agradecer a Adrián su participación en el programa y creo que estamos muy encantados de tenerlo aquí. Muchas gracias por venir.